Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, en su programa en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia, una mesa interesantísima, la maestra Francisca Saavedra, el maestro Juan Bautista Rojo, por supuesto, a partir de la media, el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Y bueno, ya saben ustedes que tenemos México es el mundo y el mundo es México. Así es que el maestro Diego Papalardo, quien es el coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, está con nosotros. Tenemos enlaces con el maestro Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas de México en España, y tenemos un bagaje de información, de análisis muy interesante, queridos amigos. Bueno, vamos a arrancar y yo quisiera no dejar pasar una nota importante, por ejemplo, en el periódico La Jornada. Solamente para poner en perspectiva, y a quienes no estén en nuestro país, compartirles que en México hay división de poderes por primera vez en un gobierno, y entonces aquí el poder ejecutivo es el presidente, y bueno, el legislativo ya sabemos cuál es, ¿no? La Cámara de Senadores y de Diputados, pero el Poder Judicial es un poder independiente. Hay, como le digo, por primera vez en mucho tiempo en México, pues por primera vez yo diría más bien verdadera división de poderes. Esto lo comento porque precisamente hoy se comenta que han crecido en 181 millones de pesos los recursos de un fideicomiso del Consejo de la Judicatura Federal. Creció esto tan solo de marzo a junio, entre marzo y junio. Esto lo señalo porque el pueblo de México está viendo con lupa como nunca un poder judicial muy señalado por favorecer, o al menos eso parece, los intereses que coinciden con lo económico. Ya lo han comentado aquí los maestros en la mesa, hay temas muy relevantes como ese. Estos mismos poderes han señalado, por ejemplo, una serie de circunstancias que no vienen al caso y sin embargo obstaculizando la acción desde los diferentes poderes, por ejemplo el legislativo y el mismo ejecutivo. Así es que vamos a checar todos estos datos, pero también en el ámbito internacional hay una reflexión importantísima que se hace, ya que un grupo de investigadores estadounidenses dio a conocer las repercusiones de la contaminación radiactiva ocasionada por alrededor de 94 ensayos con armas nucleares que realizó el ejército de Estados Unidos en Nuevo México y Nevada entre 1945 y 1962. Esto muy atentos precisamente con este tema nuclear, que lo han tocado en reiteradas ocasiones algunos actores de Estados Unidos con las famosas bombas mini-new como si fueran un juguete. Y bueno, hay unas repercusiones tremendas. Por otra parte, también no podemos soslayar que el juez Brian Cogan aplazó la sentencia del narcotraficante García Luna, esto de acuerdo a la propia calificación que se dio desde las instancias jurídicas en Estados Unidos, y quien fue mano derecha del expresidente Felipe Calderón. Y bueno, pues vamos a darle paso a la maestra Francisca Saavedra. También maestra querida, con una ultraderecha en picada, lo vemos a nivel nacional e internacional, algunos por elecciones y otras por elección, porque vemos las declaraciones que han hecho algunos personajes como Vicente Fox, que por su boca muere el pez,
Y por otra parte, también esta idea de que la señora X pudiera ser víctima de un atentado, y hacen una remembranza de que la izquierda señaló al gobierno de México como un autoatentado, digamos, a su propio candidato del PRI, al ex candidato, a Luis Donaldo Colosio. Aquí tratan de hacer un símil, pero aquí, pues la otra frase que quedaría es que León cree que todos son de su condición. Por otras veces vamos viendo las consultas, que pues más bien son consultas a la carta. Hay que ir viendo quién tiene el negocio, qué es lo que defienden. Y vamos a pasar adelante, maestra Francisca, te escuchamos con mucha atención. Gracias, buena querida, amigos, muy buenas tardes, Celeste Sáenz, y al público que nos escucha con tanto agrado. De verdad, es muy importante para nosotros que esta reflexión quede por ahí y la comenten si pueden. Alguien platicaba a un grupo de amigos que una cosa es lo que se comenta en la sobremesa y otro completamente diferente, lo que se vive, y si te aplicas un poquito, puedes averiguarlo si charlas con alguien desconocido. Y decía este amigo a sus cuates: no quiero decepcionar a nadie, pero hice un viaje recorriendo por carretera nuestro México, de norte a sur, y donde me paré a comer, a descansar o simplemente estirar las piernas, las preferencias por Andrés Manuel López Obrador son del 100%. Y la gente está muy involucrada, muy consciente y además muy comprometida políticamente. Francamente, estoy muy impresionado, les dijo, por lo que dicen, que el país se cae a pedazos. Pues, ¿qué creen? Tampoco. Es impactante ver la cantidad de grandes transportes llevando y trayendo mercancías. En cuanto a la seguridad, pues hay Guardia Nacional por doquier. Me he sentido muy seguro hasta ahora. Claro que hay hechos violentos y esos debemos de combatirlos. Pero definitivamente México no está solamente en lo que comentamos en casa o lo que se escribe en el Twitter. Lo que hoy me preocupa a mí, Francisca Saavedra, es la campaña de medios en favor de X, ya saben, ¿verdad? Y en contra de ella, ¿saben quién? También lo conocen. Lo que hoy me preocupa de esa campaña es que la derecha está reuniendo elementos para el combate, para contrarrestar a sus opositores al precio que sea, en las campañas electorales formales del 2024 para la presidencia. Lo digo por el concierto a una sola voz, ensalzando los aciertos, no veo cuáles, ¿verdad? Pero dicen que el X tiene aciertos, bueno, y omitiendo sus resbalones, esos sí son muy evidentes. Esos somos testigos todos de los resbalones de X, y son muchos. Y algunos, en algunos casos también, rayan en el delito. Pero lo que leí y escuché hoy mismo, por ahí, creo que ha llegado al límite de lo tolerable. Periodistas, columnistas, opinadores, presentadores de espacios de noticias en radio, televisión y en sus redes sociales, se han alcanzado la puntada de comparar el momento de la X, la prensa y las autoridades actuales, con el caso Colosio, sí, ese del 1994. Sí, el del crimen en Lomas Taurinas, porque es un crimen. Bueno, a pesar de que rápidamente se involucró a Carlos Salinas de Gortari aquella vez, ninguno de estos opinadores levantó la voz o dijo algo, sin que al momento sea el mismo, sin que las autoridades hoy sean aquellas, y hoy sean diferentes, sean otra cosa, y no habiendo ni la más mínima, pequeñísima, milimétrica semejanza entre Colosio y la X, los mismos opinadores de hace casi 30 años siembran en este momento la duda y piden se preserven los derechos humanos de la X. Y yo me pregunto,
¿Serán capaces de sacrificar a quien resulte candidato del frente opositor con tal de castigar al odiado Andrés Manuel López Obrador? A este peligroso momento habremos de sumar que seguramente los opositores han puesto en el tablero a un peligrosísimo caballo. Sí, ese de los movimientos raros, ese que se mueve en L en el tablero, que Rosario Robles viene a personificar a ese caballo peligroso con su videoserie de 5 capítulos, su libro que está en la imprenta y la cercanía del proceso electoral. Doy por descontado que Rosario de México, como creo que se llama su obra de manera preliminar, habrá de poner todos sus talentos y su magia política y politiquera y la trampa contra ya sabes quién. Debemos estar muy pendientes y no dejarnos engañar, ya que México y nuestro futuro están en juego. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, en las frecuencias de Radio Cañón, las 760 y en sus repetidoras. Nos disculpamos por un error propio nuestro, no nos coordinamos bien en el reloj, aquí su servidora, y de alguna manera salimos un poquito antes. Yo te pediría, maestra Francisca, si puedes retomar con tus 2 o 3 últimos renglones de tu comentario para proseguir con los demás temas. Adelante, maestra, y además también con el comentario que quiera hacer los maestros sobre lo que tú estás diciendo. Adelante. Sí, yo estaba diciendo que descontaba yo que Rosario de México, como se llama la obra de manera preliminar de Rosario Robles, habrá de poner sus talentos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debemos estar muy pendientes y no dejarnos engañar, pues México y nuestro futuro están en juego, a eso me refería. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Y bueno, hay que estar muy atento de esto que dice la maestra, que es muy importante. Hay temas y cuestiones de mucho más fondo, pero hay veces donde la forma es fondo. Por ejemplo, Compi 1570, @Compi 1570, querido compañero de Twitter, nos comenta que así como hay cosas de mucho fondo, también es importante darnos cuenta que cosas que suenen absurdas para muchos de nosotros por una lógica económica, que habrá para quienes no resulte así, y aquí dice que hay que recordar que Xóchitl Gálvez propone que cada empleado pague 70,000 pesos mensuales para acceder a servicios de salud. Esto, entre otras cosas, así como dicen y se desdicen, y los dislates y la falta de sensibilidad y de aterrizaje en lo que es la verdadera necesidad social. Maestro Juan Bautista Rojo, adelante, maestro querido, cofundador de la Fraternidad de Reporteros y presidente del mismo, además de parte fundamental del club y del certamen. Adelante, te escuchamos. Gracias, Celeste, amigos del auditorio. Para agregar a lo que decía la maestra Francisca en ese contexto del 94, esta comparación realmente resulta inverosímil. Intentar recuperar ese tiempo tan trágico y tratar de combinarlo como si fuera un cambio de ficha ahora que estamos en tiempos electorales rumbo a la silla presidencial. El caso de Xóchitl Gálvez pues no tiene comparación, no hay lugar para ello, y a la pregunta que tú hacías o la maestra Francisca de dónde están los medios o dónde están los periodistas y si protestaron en ese momento o no. Yo quiero decirte, Celeste, que fui jefe de información de Radio Educación en ese tiempo y fue una batalla al interior del Estado por conseguir y develar lo que había sucedido, algo muy complicado. Tiempo después nos fuimos enterando pues que toda la fuente presidencial que había ido a Tijuana a cubrir esa gira fatal que empieza en Mazatlán, se van a La Paz y después llegan a Lomas Taurinas, ya casi al ocaso. A toda la fuente les dan 20,000 pesos y los mandan de compras del lado gringo. Por eso no hay reporteros que hayan estado en el momento del crimen. Solamente dejaron a
a 5 camarógrafos, a unos de Televisa, a otros de MBS, a unos de Univisión, los cuales los dejaron subir al templete para que grabaran solamente 1 minuto, y cuando bajaron después del atentado, les quitaron los mismos cassettes. Algunos se salvaron porque los supieron esconder, algunos hasta en sus ropas más íntimas, y les dieron otro cassette. Todo eso lo hizo el general Ramiro García Reyes, con un equipo de inteligencia, presionando a los medios, y ellos dominaron sobre mucho tiempo la escena. Quiero recordar, Celeste, que yo 2 años después soy el reportero que descubre, que entrega el video grabado a 7 cámaras, porque no se tenía ninguna grabación durante 2 años, que dura 27 minutos, que es donde agarran al tal Aburto, a este primer personaje, porque incluso no solamente se tenían algunas fotos, todos los videos se habían decomisado, y esa información la logramos publicar. Por ahí incluso hay un reportero que escribe una crónica del lado gringo cuando ya regresan, y pues les dan, incluso había dicho que le habían pegado con una piedra o un palo al candidato, y él señala ahí que yo vi caer a Colosio. Se tituló a 8 columnas el diario para el que trabajaba, y bueno, incluso le dieron un premio, el cual tuvo que regresar cuando los mandaron llamar la Procuraduría de cuál era que él había sido testigo presencial, y tuvo que aceptar que había mentido. Entonces hay una fatalidad en toda esa generación de reporteros, que tenemos que decirlo así, pues una lástima. Se vendieron al poder, fueron cooptados por el poder, reporteros, camarógrafos y directivos que fueron presionados en ese entonces por la cúpula de ese partido. Esperemos que este tema y que esta desdicha hoy no se repita, y además, pues con una gran libertad que hay hoy, es dificilísimo que en realidad se pudiera ocultar algo o llegar a una situación así. Es mi comentario, Celeste. Muy atinado como siempre, maestro Juan Bautista, y siempre reiterando esta distinción que tienes como un extraordinario reportero, maestro, muy reconocido. Bueno, por otra parte, es importantísimo señalar, como tú dices, sería algo, qué bueno que lo diga la maestra Francisca Saavedra, es una manera de vacunar contra estos comentarios que se han hecho, que no tiene un parangón, no hay un punto de comparación con el cual se pueda hacer un paralelismo en los hechos históricos actuales y en los que estaban en aquel entonces, en las condiciones, como tú bien lo dices, de prensa, ¿no? De la verdadera información. Ahora imagínate con todo la cobertura que hay, y finalmente, ¿quién sería el beneficiado de un acto así? Como hemos visto en muchas otras cuestiones, ¿quién es el beneficiado? Es una pregunta que siempre nos debemos de hacer. Bueno, yo le agradezco a nuestro Juan Bautista, todos lo hacemos, y le pido a nuestro queridísimo maestro Diego Papalardo, quien es coordinador de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, su comentario sobre el tema que él crea pertinente, pero le pediría uno en específico, maestro querido, que es que vemos cómo se está sellando una alianza que ya existía, pero cada vez se fortalece más, entre el presidente ruso Vladimir Putin y Lukashenko también. Por favor, con todo esto de los dimes y diretes, con estos ataques, con también lo que vamos viendo haciendo un paralelismo, que son hechos totalmente diferentes, en cómo se maneja la prensa otanista, y señala y acusa de hechos muy lamentables a Rusia, cuando fue una equivocación, y esto me refiero al autoatentado, que seguramente por un error, un misil de defensa ucraniano pues no cumplió, y lo que hay es videos donde se ve de dónde proviene ese misil, y cómo al estrellarse se ve en dónde y se iluminan las siluetas de los edificios y de las cúpulas, que es totalmente un hecho que quedó videado y que es un testimonio importante. Pero más allá de eso, maestro, también el contexto de lo que está sucediendo. Lo escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes, Celeste, colegas de la mesa y audiencia.
Este fin de semana fue muy activo, muy dinámico e importante en el plano internacional y en toda. Bueno, no escuchamos. Desconozco ahorita si... Último, se realizó una... Maestro, le pido retomar unos 10 segundos antes porque se cortó el audio. Perfecto, está bien. Muchísimas gracias. Sí, este último fin de semana se realizó una reunión muy importante entre el presidente Vladimir Putin y su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. A partir de esta reunión de alto nivel, se ha sellado definitivamente una alianza estratégica entre Rusia y Bielorrusia. Esta alianza estratégica no solamente va a consolidar lo que se llama el Estado de la Unión, es decir, el mundo ruso y todos aquellos países vecinos que deseen trabajar dentro de un mundo multipolar, sino también fortalece la posición y la estabilidad del presidente Lukashenko, quien en estos momentos está siendo amenazado precisamente por el plan B de la OTAN, lo que usted definió semanas atrás, estimada Celeste. Este plan B de la OTAN consiste en poner ya en la línea de frente del posicionamiento geopolítico como un proxy, como un instrumento, como un arma y con sus consecuentes carnes de cañón a Polonia. Las élites actualmente dominantes en Varsovia han suscrito un acuerdo de entendimiento precisamente con el sector más rusófobo de la OTAN. Este entendimiento habilita a Polonia a ser, como decíamos, el instrumento principal cuando ya se visibilice el agotamiento de la administración del presidente ucraniano Zelensky, que por cierto, como siempre decimos en este espacio, ya le queda poco tiempo de gobernabilidad. Bien, decíamos que este plan B de la OTAN, que es Polonia, utilizar Polonia como objeto, jamás como sujeto, jamás como actor de subjetividad geopolítica y autónomo, sino como una herramienta. Entonces, estas élites definidas de Polonia están tratando no solamente de hacerle el juego a los británicos, a los estadounidenses, a perjuicio y a costa y a expensa del pueblo polaco, sino estas élites están demandando algo más, que es la participación de Polonia en el programa de intercambio de armas nuclear de la OTAN. Este programa de intercambio de armas nuclear de la OTAN incluye solamente a 7 países, que son Italia, Alemania. Hola, ¿se fue? ¿Ahí me escuchan bien? Decíamos que sí, que este programa incluye a Alemania, a Italia, a Bélgica, los Países Bajos y los Estados Unidos. Entonces... Muy bien, maestro querido, vamos a ir un corte y regresamos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, donde el análisis es plural, la pluralidad y el análisis es noticia. La noticia es plural y el análisis noticia. Queridos amigos, ya está con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán. Un saludo, maestro querido, y seguimos escuchando al maestro Diego Papalardo. Maestro querido, con este análisis y el tema internacional, lo que se estaba comentando precisamente de ese plan B de la OTAN. Lo seguimos escuchando, maestro. Adelante. Gracias, licenciada. Decíamos que este plan B de la OTAN va a ser usado cuando ya finalice el actual conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Siempre ponemos énfasis en que hay un conflicto militar o cuando hablamos de las acciones bélicas, que va a haber un cese de hostilidades en el plano militar. ¿Por qué? Porque la guerra híbrida global contra Rusia va a continuar toda esta década. Bien, entonces la idea que tienen las élites polacas dominantes en Varsovia es la de quedarse con el oeste de Ucrania, ¿sí? Y esto es lo que precisamente
le preocupa mucho al presidente de Bielorrusia, Lukashenko, porque se sabe que Polonia o las élites de Varsovia intentan apropiarse del oeste de Polonia y de Bielorrusia, con la finalidad de precisamente de obstruir este plan de las élites polacas. El presidente Lukashenko, como decíamos, en el mes de julio se ha transformado en un vector geopolítico autónomo internacional, elevando esta alianza estratégica con el presidente Vladimir Putin. Por lo tanto el presidente Putin como el presidente Lukashenko van a obstruir este plan B de la OTAN, como así están frustrando el plan A de la OTAN, que es la ofensiva o la contraofensiva militar de Kiev, que realmente está fallando totalmente y ya no les queda más recursos, como llamamos comúnmente carne de cañón, ya no les quedan más soldados dispuestos a sacrificarse por la oligarquía dominante de Kiev. Por lo tanto, vamos a tener los próximos 4 o 5 meses muy, muy importantes, y a lo que nos gusta el desarrollo de la política global, pues yo creo que vamos a alquilar balcones porque vamos a ver cosas muy magníficas, estimada Celeste. Muchísimas gracias, maestro Diego Pappalardo. Continuamos y vamos y venimos y nos damos cuenta que hay muchos paralelismos, tiene mucho que ver todo lo que está pasando, este cambio paradigmático en México, pero también en América Latina y las próximas elecciones en los Estados Unidos. Un abrazo a @4T_México. Víctor Manuelísimo querido, dice que nos están escuchando, igualmente compi querido, 1570, y Fernando Jalil, un abrazo, por supuesto. Maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, siempre esperado para escuchar su análisis. Maestro, al arranque del programa comentábamos de una picada de la ultraderecha, y me refiero en diferentes maneras, no solamente electorales, con los resultados en España, obviamente con sus asegúnes y con todos los puntos finos que hay que analizar, y no solamente en elecciones, sino en la elección de lo que dicen. Muchas cosas totalmente absurdas, y comentábamos hace rato y nos recordaban amigos de la red como Compi 1570 sobre las declaraciones de Xóchitl Gálvez en cuanto a los seguros de médicos de 70,000 pesos mensuales. Por otra parte, pues no podemos soslayar ese Twitter xenófobo y de desprecio para candidatos de la 4T. No candidatos, pero sí aspirantes a, sí. Y por parte del señor Fox, que yo creo que, como bien lo comentábamos con anterioridad, maestro, yo creo que es un promotor de las campañas a favor del avance de México, porque es una estupidez tan evidente y una contradicción tan tremenda que yo no sé qué opine usted. Es muy, muy delicado, puede ser hilarante, pero también qué trágico que un señor así haya estado al frente del país. Eso es lo que quieren los intereses de ultraderecha que manejan los recursos económicos que los manejaban. Y que nos damos cuenta ahora cómo con un dinero administrado y manejado como debe ser, todas las obras que se están haciendo, que está haciendo el señor presidente, que se está haciendo en la 4T, y además sin contraer deuda, que tuvimos el asunto tan delicado de la pandemia, etcétera, etcétera, y además en cómo está posicionado el peso. Maestro querido, ¿qué nos puede decir sobre esto? Hay también esta idea que comentó la maestra Francisca Saavedra, de que la señora X pudiera ser víctima de un atentado, que ya lo analizó también el maestro Juan Bautista, que obviamente quién sería el beneficiado, y aquí en León creen que todos son de su condición para haber pensado siquiera esto y hacer un paralelismo con el tiempo actual. Por otra parte, vemos las consultas, unas verdaderas y otras a la carta. ¿Qué nos puede decir sobre esto y cualquier otro tema que usted considere, maestro querido?
Claro que sí, Celeste. Bueno, en primer lugar, que es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, contigo, con la maestra Francisca Saavedra, con Diego Papalardo, con el maestro Juan Bautista, y decir lo siguiente, mira, efectivamente, en todo el planeta, el modelo neoliberal entró ya en una crisis definitiva, y cuando un modelo que ha sido hegemónico durante mucho tiempo entra en crisis, esto ya lo hemos comentado, surgen las alternativas de los extremos. La alternativa que viene de la izquierda en todos estos procesos es curioso porque es una alternativa bastante moderada. Tenemos izquierdas sobre todo nacionalistas, izquierdas que buscan el retorno al estado de bienestar social, en fin, no hay proyectos polpotianos, ni hay proyectos de instaurar un comunismo, no hay nada de eso. En cambio, los proyectos que surgen de la derecha, pues sí, son como el proyecto del neoliberal estaba muy a la derecha, pues son proyectos que están muy radicalmente a la derecha. Y eso es lo que te da, por ejemplo, y bueno, ya son proyectos que están ligados al fascismo, que son cercanos al fascismo. Es el caso de Vox en España, que por suerte no le fue tan bien como esperaban. Me parece muy importante la noticia de que el PP y Vox no suman de manera automática una mayoría, de modo que tendrán que hacer toda una serie de cabildeos y hay posibilidades de que no lo logren. Pero bueno, eso es lo que vemos, por ejemplo, en Italia con la señora Meloni, en Francia con la señora Le Pen, etcétera. Y aquí en México, donde no tenemos una tradición filofascista muy importante, bueno, sí, por supuesto que hay una tradición fascista importante, pero no una tradición fascista, pero nunca ha sido realmente hegemónica, incluso dentro de la derecha. Es decir, el PAN nace con un sector abiertamente fascista y son claramente antisemitas y todos están en la lógica esta de la conspiración judeomasónica internacional, etcétera. Pero y esto subyace dentro de la derecha mexicana. Y prueba de ello es este tuit increíble que Fox dice que él lo retuitea, yo creo que sí lo retuitea, que es un tuit claramente antisemita, claramente xenófobo, ¿no? En el que dice, Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, Noroña es extraterrestre, ya es el colmo llevar la xenofobia afuera de este planeta, y Adán Augusto de Transilvania, y también es el colmo llevarla a la literatura de ficción, y termina rematando su tuit diciendo, la única mexicana es Xochitl. Lo que es increíble es que este tuit tiene en la esquina inferior una águila que no es exactamente una águila nazi, pero es un águila protonazi, es decir, es un águila que sí tiene mucho de fascista, y es significativo que esta manifestación de Fox, que yo sí estoy convencido que se le salió, si no del inconsciente de su pasado político profundo, ¿sí? Está claramente vinculada a tweets, y no a tweets, sino a todo el crecimiento de una derecha mexicana abiertamente fascista. Por ejemplo, es el caso de Eduardo Verástegui, este señor al que lo vemos incluso retratado al lado de Donald Trump, este señor que apoya a Lili Téllez y que ha tenido y que encabeza todo este sector ultraderechista, que ha tenido manifestaciones verdaderamente penosas, ¿no?, en estos últimos años. Y llama profundamente la atención que hay un sector de la derecha mexicana que está enojado con lo que está haciendo Va por México y con lo que está haciendo la derecha neoliberal. Es este sector que está muy ligado a ciertos grupos muy tradicionales de la Iglesia Católica Nacional, ¿sí?, y que apoyó abiertamente al proyecto neoliberal durante mucho tiempo, pero que tiene fuertes razones también para poner distancia de este proyecto. Hoy vemos, por ejemplo, a este señor Lozano, este señor de Frena, el dirigente de Frena, decirse escandalizado porque quien encabeza el proyecto del PAN es una señora que se dice trotskista, feminista. Mira, es chistoso porque obviamente
el feminismo, el trotskismo, el indigenismo de Xóchitl Gálvez es una construcción artificial, pero este sector de la ultraderecha no acepta ni eso. Y bueno, si quieres seguimos comentando al regreso otras cosas. Muchísimas gracias, maestro. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros desde Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, seguimos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, perfectamente sobre esta misma ultraderecha que está dividida y que apoyan a este personaje que es Eduardo Verástegui. Con todos los asegúnes y con todas las cosas que tienen, hay que estar muy atentos porque él ha apoyado y está apoyando una causa que va sobre la historia de un ex agente de la CIA de nombre Tim Ballard. La película se llama Sound of Freedom y es respecto a recuperar a niños que han sido secuestrados y víctimas de trata de personas y de pedofilia. Entonces, es un tema bien importante que si están apoyando esto está sensacional, pero que la izquierda no deje que se apodere un grupo de ultraderecha de un tema fundamental que es de justicia. Aquí no todo es negro, ni todo es blanco. Obviamente hay cuestiones muy evidentes, como lo dice el maestro Rafael Barajas Durán, y hay que seguirlo escuchando, y hay que estar atentos porque esto es un tema muy importante, que es la pedofilia, y precisamente ha habido a través de la historia grupos de la ultraderecha que han estado apoyando todo esto, incluso de lo que se dice izquierda en Estados Unidos, como es la propia familia presidencial, que han sido señalados de casos muy delicados que tienen que ver con este tema. Entonces hay que estar muy atentos en lo que le llaman izquierda en Estados Unidos, que no es izquierda, es la ultraderecha de los guerreros, de los depredadores, y lo que es la verdadera izquierda, por ejemplo, en México. Y allá, pero bueno, maestro, lo interrumpí, discúlpeme. No, adelante, maestro querido. Me parece muy importante. Esta película es curiosa porque yo sí detecto un sector ultracatólico ahí metido. Es el caso de Jim Caviezel. Jim Caviezel fue el actor de esta película de Cristo, que era brutal y que exaltaba a la figura de Jesús. Pero es un hombre ultra católico, con posiciones ultracatólicas, y es curioso porque otro de los actores de esta película es claramente Eduardo Verástegui, ¿no? Que es pues realmente el señor que trajo aquí a la ultraderecha planetaria, ¿no? Lo trajo aquí en un evento reciente, y podría ser, y esto hay que tomarlo con muchísimo cuidado, un intento de un sector de una derecha abiertamente católica, ¿sí?, por desviar la atención o por sacarse la espina o por decir, vamos, podría ser, hay un manejo mediático que no acabo de entender de este sector que... Y ahí están los legionarios de Cristo, maestro. Así es. Aquí estaría esa propia vista de dónde ha sido muy señalada precisamente la pedofilia. Aquí se habla también de tráfico de infantes. Entonces hay que estar atentos y estar alerta de lo que sean las causas nobles, pero hay que ver qué intencionalidad pudiese haber detrás. Sí, claro. Y sin embargo estar a favor de la causa, obviamente en contra de la pedofilia y a favor de que se rescaten estos niños, pero sobre todo a ir a través de las causas y de los causantes de todo esto, porque hay una orquesta, una sinfonía internacional de los ultraderechos, de los depredadores, de quienes han invadido países y lo siguen haciendo y creen que lo van a seguir haciendo, que viven en este zigzagueo de mentiras y verdades y con un poder importante a través de los medios de comunicación. Así es, y aquí lo que hay que señalar es que ya todo es mediático. Entonces hay que cuidar cómo se manejan estas cosas, y eso me lleva a otro tema que es muy delicado y que ustedes ya han tratado aquí, que es el caso de de que hoy, el día de hoy,
salieron varios periodistas como en nado sincronizado a advertir de la posibilidad de que las burlas que ha hecho la izquierda mexicana, que los señalamientos que ha hecho el presidente de México sobre Xóchitl Gálvez puedan dar lugar a un atentado. Cuando los sectores de la derecha tocan estas cosas hay que poner las antenas en alto, porque obviamente el movimiento de Regeneración Nacional pues, ha sido un movimiento totalmente pacifista, no es un movimiento que presume de no haber roto ni un solo cristal, de haber llegado al gobierno de México sin romper un solo vidrio, sin un solo muerto, sin provocar un solo desaguisado de ese tipo. De hecho, es más fácil documentar la gente que ha sido maltratada del movimiento obradorista que los posibles maltratados por el movimiento. Es decir, está muy claro, es un movimiento que se caracteriza por ser pacifista. Entonces, cuando lo que llama la atención y preocupa es que son, que voceros del viejo régimen los que están alertando de un posible atentado contra una candidata de la derecha mexicana. Yo solo quiero recordar que históricamente en nuestro país quien ha hecho estos atentados contra la gente de la derecha, pues no es la izquierda, es la propia derecha. Cuando ocurrió el magnicidio de Colosio, que fue una cosa brutal, yo recuerdo perfectamente una campaña en radio, ¿no? Encabezada, entre otras cosas, por Octavio Paz, culpando al entonces EZLN del asesinato de Colosio, cosa que era totalmente una locura, cosa que estaba totalmente fuera de tono y de lugar. Es decir, es una pena que todo este sector intelectual se haya prestado a esa denuncia, a esa farsa, porque es una denuncia totalmente insustentada e insustentable. Pero yo recuerdo perfectamente esa campaña. Y obviamente, fíjate, Octavio Paz decía algo así como, bueno, no sabemos quién exactamente quién cometió ese atentado, pero este atentado fue posible por el clima de violencia que ha abierto el EZLN. A mí me pareció francamente increíble. Y lo que se ha venido a saber de entonces a la fecha es que, pues, en el atentado contra Colosio, pues más bien había gente cercana a intereses endógenos, maestro. Pues intereses endógenos, pues eso es lo que lo que hoy en día tenemos con más claridad. Sí. Exactamente, maestro querido, y como decimos, y como dice el dicho, el león piensa que todos son de su condición, pero qué bueno que lo digan, pero nosotros también debemos de decirlo para vacunar, porque eso es algo que se tratará de inocular. Queridos amigos, vamos a ir a una cápsula que nos envía el maestro Guillermo Rocafort, quien es representante del Club de Periodistas de México en España. Adelante, profesor Guillermo Rocafort. Hola, buenas tardes. Les habla desde España Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México, en mi nación. Simplemente, junto con saludar a la magnífica mesa de debate, en particular a la maestra Celeste y, por supuesto, a nuestra fiel y leal audiencia, como todos los días de esta semana les traslado lo que creo que ha sido más relevante de un punto de vista internacional. En concreto nos tenemos que centrar una vez más, como no puede ser de otra manera, en el conflicto de Ucrania. Nos hemos sobresaltado con lo que ha aparecido como el bombardeo de la Catedral Ortodoxa de Odessa. Dicen los medios del mundo unipolar, todos de forma unánime, que ha sido obra de Rusia, pero nada más lejos de la realidad. Si analizamos el conflicto desde que surgió, vemos clarísimamente cómo ha sido precisamente el régimen de Zelensky el que ha ido persiguiendo al rito cristiano ortodoxo en su país, mientras que también vemos cómo en la Federación Rusa se produce un fenómeno que no existe en el mundo unipolar, como es la integración y la convivencia de distintas confesiones religiosas, en concreto los ortodoxos, sobre todo cristianos ortodoxos, y los musulmanes.
La realidad sobre lo que ha sucedido con la catedral de Odessa es que ha sido víctima de un error por parte de un sistema antiaéreo ucraniano S-300. El inculpar a la Federación Rusa de este atentado clarísimo es, una vez más, una manifestación de ese control férreo del mundo unipolar y esa ausencia, digamos, de la libertad de expresión. Por lo tanto, conviene aclarar esto porque enseguida, cuando leemos este tipo de noticias, nos sobresaltamos y es importante contrastar información. Por otro lado, como no puede ser de otra manera, quiero trasladarles también unas pinceladas sobre el proceso electoral que ha habido recientemente en España. Un proceso que evidencia una de las grandes enfermedades de Occidente del mundo unipolar, que es precisamente esa polarización extrema, ese enfrentamiento interno. Esto es algo que estamos viendo, que ha pasado, por ejemplo, en Francia, que ha pasado en Estados Unidos. El mundo unipolar es un mundo que se está desestabilizando y, en concreto, en mi nación, al final, este proceso electoral, al final, probablemente confluirá en un nuevo proceso electoral a finales de año, o bien, como pasó en Italia hace unos años, que el presidente del gobierno de España nos venga impuesto desde Bruselas, desde la Unión Europea. Es decir, esto es lo que pasa cuando te integras como España en el mundo unipolar y pierdes la soberanía, que al final hay una gran división interna, lo cual es un drama para la nación, y también, lo que es peor, los destinos de tu nación son puestos en manos de entidades supranacionales unipolares, como son, en este caso, la Unión Europea. Nada más, queridos oyentes, enviarles un cordial saludo a todos desde España. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Yo les agradezco a toda la mesa, precisamente todo lo que nos aportan, nos enriquecen para nuestro lienzo de análisis, maestros queridos. Un abrazo a ustedes, queridos amigos, sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad. A las 9 de la noche puede oír la repetición en Radio Nueva República, queridos amigos, y también en nuestras redes, por supuesto. Cuídense mucho, un abrazo cariñoso, maestros queridos, y a ustedes, por supuesto, gracias por compartir la vida.